Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y también transmitido por las redes sociales. Hoy día contamos con un invitado especial, el licenciado José Matías, que es un luchador social. Con él nos vamos a referir a la histórica fecha del 15 de noviembre, la matanza de los obreros. Bienvenido, José. Estás en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Me acompaña a mi lado el licenciado Richard Sellán. Gracias, muy buenos días, estimado Carlos, Richard, estimados televidentes y amigos que se encuentran sintonizando día a día este programa tan importante, que es un programa educativo, de formación, de organización, de cultura, de guía, y que es la luz que ilumina y alumbra el camino de la libertad y la paz para todos quienes lo escuchan. Aquí estamos a las órdenes, mi querido amigo. Bueno, algo fundamental. El día lunes se recuerda la nefasta asesinato de los obreros. Hablemos algo sobre la fecha histórica. Bien, es muy interesante realmente diseñar o hablar de la historia, ¿no? Pero también es importante, al empezar esta historia, recordarle que los grandes historiadores que tenemos en este país realmente nos han dado una literatura muy egoísta, una literatura donde realmente no está inserta la verdadera historia de los pueblos, de los seres humanos que realmente han venido ejerciendo ese coraje, esa rabia, esa angustia, al ser oprimidos al ser maltratados y al ser exterminados, se han levantado, ¿no? Y esto no viene solo de ahora, eso viene antes de la conquista española, y eso viene en la conquista española, y luego de la conquista española realmente se ha venido generando ese proceso. Y ese proceso, desde que es república, este país ha contado que su primer presidente ni siquiera fue ecuatoriano, sino un venezolano, donde en la práctica ellos asumieron un control del statu quo de un sistema. Y el problema de fondo es que este sistema capitalista es un sistema oprobioso, caduco, miserable, que se cae a pedazos, es el que impone realmente esas condiciones. Por eso es importante muchas veces señalar, ¿no? En el mundo existe el 1% de los seres humanos que son dueños de la riqueza, los que controlan el mundo, ¿no? Pero ese 1% tiene un 4% de seres humanos que son sus empleados, que son los gerentes de los bancos, que son los gerentes de los comisariatos, que son los gerentes de las grandes empresas, que están amasando fortuna y que realmente están en contra del trabajador. Y hay un 5% en la que están incluidos ustedes, como excelentes seres humanos y ciudadanos que aprendieron de la vida y que evolucionaron de tan buena manera y que consideran que es importante el aporte que ustedes le dan, que es muy valioso para educar y culturizar a este pueblo. Y en eso estamos tratando de despertar todos este 5% al 90% de seres humanos que todavía se encuentran adormecidos o se encuentran durmiendo en el sueño de los justos, esperando que algún rato caiga de lo que llaman cielo, la felicidad, la ternura, la paz, el amor, el pan y el trabajo, cosa que no le va a caer si la gente no se educa, si la gente no se prepara, si la gente no se organiza, si la gente no lucha, si la gente no hace lo que tiene que hacer. Por eso realmente es importante esta historia tan rica como 15 de noviembre de 1922, que los libros no lo tienen y que no lo sacan, que deberían de realmente enseñarle a los estudiantes. Por eso es que tenemos que luchar por una educación liberadora, por una educación emancipadora, porque si no hay una educación emancipadora no puede haber la verdadera historia. ¿Y cómo usted consigue la verdadera historia? Entrando a investigar. Usted tiene que entrar a investigar cada uno de los episodios que suceden en la sociedad. En el estadio de esta sociedad, es una sociedad de consumo, una sociedad que se cae a pedazos, depende del tipo de cómo ustedes quieran o cómo nosotros queremos realmente establecer. Y nosotros, gracias a la vida nos ha dado esa luz, nos ha dado el camino, nos ha dado la orientación de ser unos investigadores, de ser unos estudiosos y de comenzar a revisar
la verdadera historia anterior hasta ahora. Por eso el proletariado hizo su primera aparición en la historia del Ecuador el 15 de noviembre de 1922. Le preguntaba algo, Richard. Sí, estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Y dialogando con el licenciado José Matías, pues activista social de toda su vida, analizando el tema sobre el 15 de noviembre de 1992, a casi 99 años de aquel acontecimiento trágico, por un lado, para los trabajadores, sectores populares que en aquella fecha se manifestaron en las calles de Guayaquil en relación a exigir condiciones de vida digna para el gobierno de aquel entonces presidido por el señor José Luis Tamayo. Usted, José Matías, decía algo muy importante, ¿no? De quienes construyen, quienes narran la historia y quienes con eso pues configuran un sentido común de la ciudadanía y generalmente se ha bien trabajado por desmemoriar, por ocultar, por opacar y al final desvanecer sobre el 15 de noviembre de 1922. Pero esto es importante en términos de recuperación de la memoria histórica para el país y particularmente para los trabajadores. ¿Cuáles son los elementos significativos de aquel hecho del 15 de noviembre de 1922? Yo siempre le digo a la gente, a los alumnos y a quienes muchas veces comparten ideas conmigo, que esto es una cuestión tan hermosa. La Pachamama nos trae, nos recibe el aire y el agua que es vida, permite que la semilla que botamos en la naturaleza sea bien plantada para que pueda salir un árbol frondoso, que dé un fruto, que dé sombra y que nos dé vida. Entonces, el 15 de noviembre de 1922 se puso la primera semilla. En ese entonces, los obreros pusieron su sangre, pusieron su cuerpo, de ahí que nacen las cruces del río, le dio el golpe tan importante, el timón tan interesante, que de allá para acá se ha venido generando, se ha venido ejerciendo cada vez con más fuerza el camino de la organización. Solo la organización es la que te permite tener una institución organizada que cree ideas, que construye un plan, que busque la forma de poder ejercer en la sociedad consumista, en la sociedad capitalista, el poder de defensa. Entonces, ahí nos vemos en esa historia, en la primera formación en el año de 1922, en la primera organización que se llamó Cooperativa de Esclavos, te puedes imaginar. Fue la primera organización de tipo de carácter organizativo, llámese sindical, llámese cooperativo, llámese de aglutinamiento, en función de reclamar los derechos de ese entonces de los esclavos, de los explotados. Pero más allá de eso, el 11 de febrero de 1922, en una clara hegemonía clerical, la fuerza del clero permite también construir un movimiento obrero que lo hace de una manera mixta, donde forman parte los patrones y forman parte de los obreros. Entonces, estamos hablando de una organización mixta, donde los patrones también ejercen el derecho de poder participar con los obreros, pero para que vayamos viendo una historia interesante. Pero no obstante esa situación, tenemos que ir viendo que el 1 de febrero de 1906 se formó un Partido Liberal Obrero, que fue en ese año cuando realmente comienzan las situaciones, porque anteriormente, luego de la conquista o luego de la famosa vida republicana, quienes realmente gobernaban eran los grandes señoritos que eran de tinte conservadores, que hasta ahora lo tienen. Y si vemos la historia de los partidos políticos, vamos a ver que del área conservadora nace un sinnúmero de partidos políticos que en la práctica, en algún rato, ese es otro tema. El 17 de agosto de 1909 se reúne el primer Congreso Obrero. Es importante recordar esa fecha. El 31 de diciembre de 1905 se constituye la Confederación Obrera del Guayas, donde se reúnen ahí realmente las sociedades del trabajo, el Club Guayas, la Unión de Panaderos, la Unión de Carpinteros, la Unión de Sastres, etcétera, etcétera, etcétera.
va avanzando en un proceso. Pero en este proceso también hay que resaltar y ir tomando en cuenta el valor histórico o el valor comprometedor que muchas veces la concepción machista impide realmente elevar a la categoría que se tiene que dar, a la categoría o la dimensión que tiene que buscar en el espacio de la sociedad la mujer. Créanlo sinceramente, aquí de pronto alguien va a decir, este es medio feminista, ¿o qué le pasa? No se trata de eso, se trata de darle la razón a quien tiene la razón. La mujer es el ser humano más perfecto en esta tierra, además de ser inteligente, y una mujer inteligente es una mujer bella. No se requiere que la mujer tenga curvas o tenga medidas 60, 90, 90, sino que se requiere que tenga una inteligencia brillante y que tenga una mente brillante. Que eso le provoca ideas brillantes. Este aspecto importante, ¿por qué dice que hubo mucha participación y mucha organización de la mujer en aquella fecha? Imagínate en aquellos tiempos. Porque a veces la gente dice que atrás de un hombre debe de haber una gran mujer. Yo no camino con una mujer atrás. Yo camino con una mujer cogida de la mano, pero no cogida de la mano en épocas románticas, sino en épocas libertarias. Porque la mujer es la que tiene que impulsar al hombre y el hombre tiene que impulsar a la mujer para poder generar el espacio importante de desarrollo de una sociedad. Si no hay una mujer valiente, aguerrida, con coraje, y si no hay una mujer con ideas, no hay una sociedad justa. Y es lo que pasó en esa ocasión. El primer congreso de mujeres, y fueron 3 activistas, que voy a dar su nombre. María Reyes fue una de ellas, la señora Mesones de Darquea, que fueron las señoritas que realmente fueron acreditadas en el primer congreso obrero. Ya de ella nadie se acuerda. Aquí les voy a traer un nombre muy interesante, el día propio de la huelga, Tomasa Garcés, una mujer que se puso en la vía con sus 3 hijos. Carajo, aquí si pasa el tren, me mata. Y si no para el tren, que me mate con mis hijos. Esa valentía, esa gallardía de una mujer es para poder respetar a una mujer. De ahí que yo recuerdo la frase célebre de mi madre, y por eso yo siempre digo que yo tuve una reina de madre, siempre me dijo, José, el día en que tú maltrates o mires mal a una mujer, yo realmente te voy a ir a arrastrar de donde estés. Si estoy en la tumba te voy a arrastrar, porque toda mujer debe ser una princesa para tus ojos, para tu mente, para tu corazón y para la vida. Esas son las princesas obreras que la patria necesita para poder conseguir la libertad de los pueblos. Si no hay ese tipo de características, ese tipo de mujeres, realmente que sí las hay, que son valiosas, que son respetuosas y que yo las admiro y que yo las respeto y que realmente aprendo de ellas y me entusiasmo cuando yo veo una mujer de la característica de Tomasa Cortés, que no le interesa, no le importa que la asesinen, no le importa que la arrastren, no le importa que la maten, pero ella por sus derechos y por su coraje y por su libertad, ahí, defendiendo los derechos de los trabajadores y de los obreros, es lo que hizo en esa reseña histórica. Pero de eso nadie sabe, nadie se acuerda. Hasta los nombres muchas veces son esos nombres de la telenovela, Marisela, qué sé yo, pero no le toman el nombre de esa famosa heroína de Tomasa. ¿Y quién es Tomasa? Hasta se ríen. Tomasa fue una valiente mujer. La señora María Reyes fue otra excelente mujer. Es decir, han habido y siguen habiendo mujeres, como en la historia ahora, como la maestra Rosita Paredes, y me cansé de dar nombres de mujeres, pero aquí la historia solo nos habla de Manuelita, Anita Sáenz, la heroína del Libertador, pero nuestras verdaderas mujeres que han peleado, que han luchado en cada una de las historias, así como el 15 de noviembre, como en Astra, como en la toma de la casona universitaria, como en las huelgas por conseguir educación, por conseguir salud, en las huelgas por conseguir mejores, realmente no existe. Ahí lo que existe es simplemente el egoísmo y la concepción machista las minimiza, las ciega y no le da la participación que la mujer necesita y merece. no creo ser que a veces las mujeres, la clase actual dominante, es que la utiliza a las mujeres como una persona a servir que no sirve solamente para la casa, para cocinar y lavar. Mire, ese es un problema realmente que permítame decirles, ¿no? Yo me he desempeñado en varias actividades y entre ellas he sido jefe y gerente de empresas
Yo recuerdo, no voy a dar aquí el nombre de la empresa donde yo trabajaba, yo recuerdo que los accionistas me decían, José dice, ¿y qué va a hacer de promoción? Tales y tales cosas. Me dice, ¿y no va a contratar modelos? No. ¿Y por qué no? Porque no me gusta minimizar ni me gusta faltarle el respeto a la mujer. Ustedes quieren que contraten modelos y que ponga a exhibir ahí el producto. Mujeres que estén en falta enseñando a las calzonarias. A las mujeres hay que darle su lugar, darle su respeto, darle su ubicación, darle su manera de que entregue a la sociedad su capacidad intelectual y su mesura intelectual, que eso sí tiene la mujer. O sea, permíteme, un poco para volver al tema, me parece importante lo que tú has señalado en términos de una gran y significativa y heroica participación de mujeres en la historia. En el 15 de noviembre y los días antes, a lo largo del proceso el 15 de noviembre, que realmente fue todo un largo proceso con huelgas, parálisis de la ciudad, por una serie de sindicatos obreros, eléctricos, tranvía, panaderos, sastres, cacahueros, la histórica sociedad de carboneros, Tomás Briones. En definitiva, la ciudad fue administrada, paralizada, tomada por el movimiento obrero y popular de aquel entonces. Frente a eso, pues se levantó toda, diríamos, la jauría de los sectores económicos, políticos, de la oligarquía que se asustaron frente a esa capacidad de organización y de convocatoria de los trabajadores. ¿Por qué? Mire, es importante esto, mi querido licenciado. La historia muchas veces se le olvida a la gente, y ese es el problema del Alzheimer, de ese alemán que se nos mete a veces en la cabeza, ¿no? Pero en la época de noviembre 15, de toda una jornada de lucha que venía, como que recordamos ahora, en octubre de 2019, quienes gobiernan, ¿verdad? Ellos creen que ellos, cuando son elegidos mandatarios, son los dueños del poder, que están en su hacienda y que en su hacienda ellos tienen el derecho de hacer lo que le da la gana, más que nada, entregar nuestra riqueza. Y mandan presupuestos que realmente no vienen a la situación. En esa época, para que tenga usted una idea, el presupuesto era de 49.891.000 sucres en el año de 1920. Y el presupuesto, como no había, se había caído en esa época el cacao, se habían caído las divisas y todas las situaciones, no podían elevar más el presupuesto, y el presupuesto del año 1921 solo llegaba a 26.320.000 sucres, era porque realmente no habían podido recaudar. Pero en esa época igual no le cobraban a los grandes empresarios y a los grandes banqueros, como ahora. Ahora te mandan una proforma a la asamblea elevadísima, y lo que primero que hacen es elevar el precio de los combustibles, elevar todo y decir, vamos a hacer un aparato donde realmente pongamos impuestos, pero ¿para qué? Para golpear a los más pobres, para golpear a los trabajadores. El propio ministro de Finanzas de este actual gobierno decía de que el ciudadano que ganaba $400 podía tributar muy bien. ¿A quién le alcanza un salario realmente miserable? Entonces, mire, las épocas son casi similares. Y yo siempre he dicho, ¿no? El presidente es nuestro primer empleado, que él debe respetar a los ciudadanos y debe respetarnos y consultarnos a los ciudadanos. Él no puede, como ahora, que estuvo en Lato, donde tuvimos el calentamiento climático, a entregar, a subastar la riqueza, a entregar el petróleo, a entregar la minería. Eso no es. Cóbrele a los grandes evasores, cóbrele a las grandes telefonías como Claro, como Vistar, cóbrele a los banqueros, cóbrele a los empresarios. Mire, actualmente, para que usted tenga una idea, en la ley de seguridad social hay una claridad, ¿verdad? No tenemos representantes. Vale esto y es oportuno en este momento. El único representante es del presidente y de los empresarios. Y la pregunta del montón, ¿ellos estarán al día si el Estado cuánto le debe al Seguro Social? ¿Y los empresarios cuánto le deben al Seguro Social? La propia ley dice que no puede el moroso ser parte de un directorio, pero son los que los administran, son los que nos gobiernan. Entonces, pero cuando los obreros, cuando los estudiantes, cuando las amas de casa, cuando las mujeres valientes salen a la calle, ¡ay sí! Ahí están los señores agentes del orden, porque no son autoridad, o agentes del orden, están para reprimir.
Pero las cárceles encuentran fusiles, encuentran dinamita, ahí les tiembla, como dice el puchero. Ahí no hacen nada, pero son valientes con las mujeres, con los estudiantes, con los trabajadores, con los obreros, cuando salimos a protestar porque consideramos que es injusto esta situación. Y con los ciudadanos también. Y nos llaman a que somos extremistas. Ve ahorita en este rato, mi solidaridad en este rato con el profesor Camilo Medina. Lo quieren enjuiciar por terrorista. ¿No será acaso terrorismo y de Estado que un Estado te imponga condiciones infrahumanas donde te eleva el precio del combustible y se elevan el precio de todos los alimentos, de la leche y de todos los productos? Que no tengamos medicina, que no tengamos realmente hospitales de calidad y donde no se dé una salud de calidad, que no tengamos un agua potable de calidad, que realmente el medio ambiente esté tan contaminado porque no hay ministro del ambiente que controle lo que está ejerciendo la gran empresa. Es decir, nos deben los gobernantes principales y también los gobernantes provinciales y de la ciudad. No hacen absolutamente nada en beneficio de quienes lo hemos elegido para que administren, para que hagan las cosas. Es decir, que la fecha histórica del 15 de noviembre es una fecha tan hermosa, tan bella, que no es para ir a tomarse una cerveza, con el respeto que el compañero que le gusta la cerveza. Es un día de combate, es un día de agitación, es un día de rebeldía, es un día de coraje, un día de levantarnos con esas ganas de transformar el mundo, porque la única manera de transformar el mundo es esa, organizándonos y viendo todo el histórico pasado que ha sido oprobioso, miserable para los obreros, para los de abajo, para los ciudadanos de a pie, para la gente que no tiene empleo, que no tiene trabajo. Hoy ya llegamos a 6.350.000 seres humanos que no tienen empleo. Y la calidad de vida de los ciudadanos cada día está deteriorada. Amenazan con la elevación del precio del transporte. Mi rechazo profundo a esa tal pretendida elevación. Lo correcto que todos nos unamos para exigirle al gobierno que derogue las medidas inconstitucionales y que derogue el precio de los combustibles, porque es un país petrolero. Matías, disculpa, es un poco importante lo que tú señalas, indudablemente que la historia es muy aleccionadora en términos que hay una continuidad de las exigencias de los sectores laborales, de los campesinos, de los productores, de los sectores populares, de las ciudades, por el mejoramiento de las condiciones de vida, porque no se liquide, no se remate, no se oferte el país, su patrimonio, las empresas públicas, las hidroeléctricas, las petroleras, en definitiva, que han costado fundamentalmente justamente el esfuerzo de los trabajadores y que de alguna manera vienen aportando también al ingreso y al presupuesto del Estado. Entonces, frente a eso, el 15 de noviembre, como tú has señalado, significó por primera vez en la historia del Ecuador la presencia de los trabajadores en las calles y plazas de Guayaquil. ¿Cuáles son las continuidades históricas en términos de perspectiva ahora? No nos olvidemos que el 15 de noviembre se sembró una semilla. Nos toca a cada uno de nosotros de cuidar que esa semilla de ese árbol frondoso, ese árbol que realmente nos alimente y ese árbol que nos dé sombra, que nos cobija y que también transforme el aire contaminado en un aire lleno de salud y de vida. Y para eso nos toca a nosotros, los que estamos con vida y estamos haciendo algo, a ese 5% de seres humanos que nos tenemos coraje, que tenemos rabia con un sistema oprobioso, de seguir educándonos, de seguir investigando, de seguir organizándonos, de seguir participando, de estar permanentemente agitando en las calles, plazas y avenidas, y recordando que el 15 de noviembre no es una fecha de baile, es una fecha de libertad. Y si queremos izar la bandera de la libertad y la paz, el único camino que nos queda realmente es la organización y la lucha, pero sí tratando de ir con planes. Y los planes para poder transformar esta sociedad, lo hemos dicho, de dónde hay los recursos, para no tomar los recursos naturales, porque también es otro problema. Entre más perforemos a la Tierra, más rápido el planeta se va a acabar, que es otro tema muy importante que en algún momento tenemos que discutirlo, porque en el último evento que se dio en Gladstone, realmente las medidas no las van a tomar, porque los dueños del mundo son los grandes empresarios y los grandes industriales, que no les interesa el cuidado de la naturaleza. A ellos lo que les interesa es el dinero. No les queda otra alternativa que eso, la explotación y misericordia del hombre por el hombre.
Por eso ha llegado la hora de la unidad, ha llegado la hora de podernos forjar y formar dentro de una plataforma popular que permita visorar el camino adecuado y bajo la guía de ese lucero hermoso y grande que ilumina los caminos de la patria, construir el camino, como decía Machado. Caminante no hay camino, los caminos tenemos que hacerlo al andar. Y hoy nos toca hacer un sinnúmero de caminos para poder lograr la libertad de los pueblos. Y ese es el llamado. Muy bien, José Martí estuvo con nosotros respecto de la fecha histórica del 15 de noviembre de 1922. Un poco para terminar, José, tus últimas palabras respecto del tema. Mira, yo quisiera, aparte de estas cosas, también soy un poeta, entre comillas, ¿no? Siempre hago poemas y tantas cosas. Hoy he hecho un poema que es interesante que lo escuchen. Yo, que debí ser una montaña sagrada, y el día en que muera, debo de ser enterrado en una tola, en una olla de barro. Yo que siempre he amado a la Pachamama, al agua, al viento, a la naturaleza, a la vida, y lleno de coraje que llevo por dentro por las injusticias de un sistema oprobioso, caduco, capitalista, que se cae a pedazos, un sistema ambicioso y malvado que lo único que ha hecho es saquear y matar de hambre a los pueblos y que no ha permitido una educación de calidad ni una salud de calidad para que los habitantes puedan tener, ni tampoco permite que los jubilados tengamos lo más importante, que es una seguridad social en beneficio de cada uno de nosotros. Por eso es importante de recordarles que el único mecanismo de llegar a la libertad es a base de la unidad. Gracias. Fue la intervención del licenciado José Matías referente al tema del 15 de noviembre con relación a ciertas cosas de la actualidad. Ya volvemos en breves minutos. Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Ahorita vamos a pasar unas declaraciones de la compañera del Frente de Mujeres, la compañera Gabriela Menéndez, quien se va a referir a la presencia de ella este 15 de noviembre. Corre video. Nos encontramos con Gabriela Menéndez, compañera del Frente de Mujeres. Gabriela, ¿qué están planteando ustedes para el 15 de noviembre? Hoy las organizaciones de mujeres, como ha sido característica de esta lucha popular, también vamos a participar de estas grandes movilizaciones que se están convocando. Justamente por conmemoración del 15 de noviembre estamos planteando también que en las diferentes partes de las ciudades se van a realizar una serie de eventos, como es en el caso de Durán. En Durán, siendo hoy uno de los sectores también afectados porque no permiten que los buses lleguen al centro de la ciudad de Guayaquil, pero sin embargo también conmemoramos esta fecha histórica donde vamos a realizar un acto artístico. Por el lado de las mujeres, también el movimiento de las mujeres de resistencia junto con Mujeres por el Cambio estamos convocando también a un conversatorio que se va a realizar el día domingo aquí en la ciudad de Guayaquil. Conjuntamente con nuestros compañeros trabajadores también nos vamos a movilizar porque esta fecha no puede quedar desapercibida y es así una característica donde nos hemos movilizado los trabajadores frente a todas las medidas económicas que están ocurriendo aquí en el país, como es la elevación del precio de los combustibles y por ende también que afecta también el recorte del presupuesto de las universidades y por ende las mujeres nos vamos a movilizar en una serie de acciones que vamos a coordinar con el Frente Popular y el FUC. Fue la compañera Gabriela Menéndez de Mujeres por el Cambio. Gracias.
Volvemos a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. El día lunes recordamos la matanza de los trabajadores el 15 de noviembre. Es una fecha muy nefasta para la clase trabajadora. Y van a haber dos actos muy importantes. El uno, organizado por la Unión Nacional de Periodistas a las 12 del día, que va a ser por Zoom y presencial, donde va a disertar el escritor, compañero Juan Centurión Nobre respecto a la fecha. Otro acto a las 3 de la tarde, que va a ser donde anteriormente era el Banco Central del Ecuador, el auditorio principal, donde van a estar todas las organizaciones sociales. Va a estar los asambleístas de Pachacuti y entre ellos la compañera Patricia Sánchez, que va a estar presente con el compañero Marlon Sánchez. Y eso es muy importante, y algunas otras personalidades de la clase trabajadora. Y a las 4 de la tarde va a haber una marcha desde el Parque Centenario organizada por el Frente Unitario de Trabajadores y por la Unión Nacional de Educadores, recordando esta fecha y dejando las cruces en el río Guaya. Eso es lo que podemos dar en estos momentos. ¿Qué te parece, Richard, esa actividad del día lunes? Lo importante es que el conjunto del movimiento social, sindical, de trabajadores, sectores populares, organizados en diversos colectivos sociales, como decimos ahora, diversas organizaciones, van tomando conciencia de que, como lo decía nuestro entrevistado, dialogante de hace un momento, José Matías, el 15 de noviembre de 1922 significó para el país la presencia por primera vez en las calles y plazas de la ciudad de Guayaquil y con eso del país, de los trabajadores, los asalariados agrícolas, los asalariados del tranvía, de la luz eléctrica, los carboneros, los cacahueros, ¿no? Y sectores populares, y que aglutinados en diversos gremios que tenían un alto nivel de representación, de reconocimiento social, y que eran capaces de convocar a sendas movilizaciones justamente para reclamar condiciones dignas de vida. Casi 10-15 días de paralización de los tranvías, por ejemplo, de los trabajadores de la luz eléctrica, de los panaderos, de los sastres, de los cacahueros, desembocaron el 15 de noviembre en la tarde de 1922 en una gran manifestación que se dirigía a la gobernación del Guaya a exigir la libertad de algunos manifestantes que habían sido hechos prisioneros por la policía de aquel entonces, los canales. Y la oligarquía de aquel entonces, las élites económicas, reaccionaron de manera violenta como lo ha hecho siempre. Dispusieron a través del quien gobernaba el país, José Luis Tamayo, que el batallón militar Cazadores se desplegara en las diversas calles de Guayaquil, aquel entonces, el 15 de noviembre de 1922, alrededor del Malecón, ¿no?, de lo que hoy es la Bahía, por ejemplo, y emboscaron a los manifestantes y abrieron fuego. Los masacraron. Fue una masacre, que terminó luego, como dice muchos testimonios, en que los cadáveres fueron arrojados a las rías para que desapareciesen. Pero aparte de esto, luego fueron lo que hoy usamos el término criminalizado. Esa protesta social fue criminalizada por la narrativa de las oligarquías, los periódicos, los centros mediáticos de aquel entonces, señalando que los manifestantes que exigían mejoras de condiciones de vida para todos los sectores
Eran vandálicos, decía. Eran vandálicos, bandoleros, delincuentes que quisieron asaltar los comercios de la ciudad de Guayaquil, y ya ponen como pretexto que asaltaron lo que era en ese entonces la Casa del Sol, donde decía que era una casa de empeño, que hasta poco, a los 70, 80 más o menos estuvo funcionando, ¿no? Dice que para buscar armas, pero que buscaba armas era para defenderse porque estaban siendo masacrados. No tenían armamento. Y que fundamentalmente la manifestación era pacífica, se encaminaba a la gobernación de aquel entonces Uruguay, pero la oligarquía asustada quiso dar una lección de clase contra los trabajadores y arremetió con violencia y con crimen. Y aquí encontramos que justamente esa historia pretende los sectores económicos que aún siguen dominando en el país, no ha cambiado la historia, sea olvidada, sea estigmatizada, nunca se enseña en la escuela, en los colegios, lo que realmente aconteció. Entonces tenemos que las organizaciones sociales, los que tenemos pensamiento crítico, los comunicadores, los periodistas con sentido crítico, decir, no, eso fue un acontecimiento histórico por un amplio sector social de la ciudad y que tiene que ser recuperado para la enseñanza de los estudiantes, para que sepan cuál es su verdadera historia. Porque resulta que el grado de organización que alcanzó el movimiento obrero de los sectores populares, que controló la ciudad, controló la movilización, el tráfico, ¿no? Dio una capacidad de organización, de autoorganización, que igualmente puso en jaque a la ciudad y al Estado de ese entonces. Casi en paralelo histórico lo que aconteció en octubre de 2019, cuando el movimiento indígena y popular sindical del Ecuador puso en jaque, acorraló al gobierno miserable del Moreno en el propio palacio, que la oligarquía, los sectores económicos otra vez se asustaron, ¿no? Frente a esa capacidad de movilización, de organización y de protesta social. Y por eso es que viene la estigmatización, dice los actos vandálicos, los saqueos de octubre de 2019, supuestamente por parte de la gran prensa mediática. Y que destruyeron Quito, y resulta que esto jamás fue destruido, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos aquí es que hay dos versiones, una interesada, sesgada, ¿no? Contra el movimiento social y popular, para ocultar aquellos hechos que probablemente deben avergonzar a los herederos de las oligarquías, de la plutocracia de aquel entonces, y que hoy continúan dominando el país. Bien, dice un estudio del Instituto Latinoamericano, que hace pocos días señala que los sectores económicos, los sectores políticos, los sectores empresariales constituyen una élite económica de carácter mezquino, vergonzante, que ellos no piensan en democracia, es lo que piensan cuando llegan al Estado, como el señor Guillermo Lazo ahora, ¿no? En fortalecer sus negocios, fortalecer sus grupos empresariales, ¿no? Consolidarse como grandes élites económicas y élites políticas a través del Estado y de las políticas públicas. Para eso aspira a gobernar, y es lo que está haciendo. Y frente a eso, finalmente, decir, como decía nuestro invitado José Matías, las lecciones del 15 de noviembre de 1922 nos dejan trazado un camino, una semilla sembrada en que hay que continuar la lucha, y en esto también hay que exigir ahora, a 99 años de aquella matanza de los trabajadores en las calles y plazas de Guayaquil, que es el momento de un resarcimiento de la memoria histórica de los mártires del 15 de noviembre de 1922, porque esa narrativa perversa de que fueron delincuentes, de que fueron ladrones, de que bandas armadas que quisieron asaltar a Guayaquil, es mentira, ¿no? Entonces toca, por justicia histórica, la reparación, la moral histórica de la memoria de aquellos que fueron luego enjuiciados y que en los juzgados todavía duermen, ¿no? Esos juicios que quedaron luego archivados ahí porque jamás
había culpables, había elementos para enjuiciar a las personas que fueron detenidas y que fueron estigmatizadas con juicios perversos, como bien me decía la doctora Ketty Romero, que hizo un estudio detallado de los procesos de criminalización de la protesta social y que no había mayor fundamento y que la gran prensa lo presentó, ¿no? Como que los que estaban enjuiciados eran delincuentes, perversamente manipuladas, un maniqueo de la historia. Pero eso en algún momento tendrá que recuperarse para la memoria de la lucha de los trabajadores y los sectores populares en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador en general. Bueno, y antes de finalizar, les quiero recordar que el día 9 de diciembre se van a llevar a cabo las elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Hay 7 candidatos participantes. Esperemos que gane el mejor y se les hace un llamado que no después de estas elecciones, el que gane, los otros se unan al ganador y llevan adelante el proyecto que ellos tenían. Hoy día teníamos invitado el día de hoy al señor Miguel Canto, pero por motivos de índole personal no ha estado presente. Lamentablemente el tiempo en la televisión es oro y lamentablemente tenemos que despedirnos de esta programación pidiéndole disculpas a las personas que querían escuchar a Miguel Canto, pero lamentablemente por cuestiones de fuerza mayor no ha podido llegar. Bueno, estaremos el día no lunes, sino el día martes en nuestro horario de las 11:30 con más entrevistados de gran interés. Hasta bonito fin de semana, hasta el día martes. Y los esperamos el 15 de noviembre, 15 horas, en lo que era el auditorio del Banco Central de Ecuador, piso tercero, el 9 de octubre, y Pichinche, también el acto que hace la Unión Nacional de Periodistas aquí mismo en nuestra sede a partir de las 12 del día. Hasta el martes.